Hola, bienvenidos a todos. Hoy les vamos a hablar sobre el budismo. Nosotros somos Gonzalo Ariza, Gabriela Gómez, Andrés Guerrero, Dana Jiménez y Julián Medina. En primero vamos a hacer una pequeña introducción, de la cual vamos a partir de dos interrogantes. El primero es, ¿por qué creer en lo que creemos? Entonces, aquí podemos decir que es importante dentro de las dimensiones del ser humano tener algo en que creer. Digamos que a la mayoría de personas desde que son pequeñas se les lleva a un lugar de culto para que aprendan todo de cierta religión que predomina en su espacio, en su entorno. Y allí es cuando se comienza a creer por tradición. Más adelante, cuando una persona adquiere su personalidad y su criterio, es cuando decide si creer en ella, dejar de creer, creer en otra, y allí se convierte en creencia por convicción. Entonces, no necesariamente siempre se va a tener que creer en una deidad o en un ser supremo, como lo vamos a ver aquí en este documental. Y eso es lo que nos lleva a la segunda pregunta. ¿Por qué escogimos el budismo? Primero, podemos decir que es una religión que nos lleva a un recorrido histórico, a un reconocimiento y enriquecimiento cultural. Y además de eso, estando ubicados en Colombia, podemos decir que es una religión poco frecuente, entonces nos sirve para entender más de otras culturas y aprender de otro tipo de religiones a las que estamos acostumbrados. Bueno, respecto del primer interrogante que nos planteamos en este documental, tenemos la pregunta de qué es el budismo. Bueno, tenemos que el budismo es una religión no teísta. ¿Qué quieren decir esto? El budismo no cree, no adora a ninguna deidad o a ningún dios. Caso contrario, como muchas religiones de Occidente, como viene siendo la religión cristiano-católica, la cual adora al dios Jehová. En el budismo no se adora a un dios como tal. Bueno, también tenemos que el budismo es un medio de transformación tanto en el marco individual como social, el cual va orientado hacia la libertad espiritual del ser humano. Bueno, el origen de esta religión se remonta hasta los países del Medio Oriente, más específicamente a la India en el siglo VI, y se tiene como su primer precursor o como su fundador a Buda. Y un concepto elemental que hay que entender de esto es el concepto de la reencarnación. La reencarnación para el budismo es un concepto clave, ya que después de la muerte la vida sigue continuando, la vida no llega a un fin y el ciclo sigue vigente. ¿Qué nos quieren decir por la reencarnación? La reencarnación básicamente es que si yo cumplí con una serie de valores y de parámetros como es la bondad, el respeto, etcétera, pues yo en mi próxima vida voy a, valga la redundancia, reencarnar o renacer en algo mejor. Caso contrario, que no sucedería en donde yo hice en donde yo hubiera vivido una vida entre comillas desordenada, pues reencarnaría en algo peor. Ya, eso es lo que hay que dejar en claro sobre lo que es el budismo. Bueno, en este punto del documental vamos a tocar todo ese tema acerca sobre la historia del budismo. Todo esto del budismo comenzó después de la muerte de Buda, cuando 500 monjes se reunieron en lo que fue el primer concilio, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Rajadra, bajo el liderazgo del monje Kasyapa. Dentro de este concilio, Upali recitó el código monástico que se reconoce como Vinaya, tal como éste lo recordaba. Luego, Ananda, quien era el primo de Buda, amigo, discípulo favorito y también era reconocido por tener una memoria prodigiosa, recitó las lecciones de Buda, los cuales son conocidos como los sutras. Luego de esto, ya los monjes debatieron sobre algunos detalles finales y votaron las versiones de los sutras para que los monjes se las pudieran aprender de memoria y llevarlas a todas las llanuras de la India para que se realizara la respectiva traducción en las diferentes lenguas. Es de resaltar que el budismo se mantuvo bajo la tradición oral durante 200 años. Bueno, poco tiempo después de este primer concilio, la unidad original del budismo comenzó a fragmentarse. La más importante fragmentación ocurrió tras el segundo concilio, el cual tuvo lugar en la ciudad de Vaishali, 100 años después del primer concilio. Dentro de estos debates se enfrentaron dos grupos, el grupo liberal y el grupo tradicionalista. Terminado el debate, el grupo liberal tomó la decisión de abandonar el recinto, designándose a ellos mismos como los Mahasagna, cuya traducción al castellano resulta el camino del Sagna.
Este grupo evolucionaría tiempo después hasta convertirse en la tradición de Mahayana del norte de Asia. Ahora, por otro lado, los tradicionalistas ahora son conocidos como Stharavīravada o el camino de los mayores. Ellos desarrollaron un complejo entramado de ideas filosóficas que iban un poco más allá de las enunciadas por Buda. Estas generaron a su vez un poco de discrepancia con los grupos que quedaban, de modo que una tras otra las facciones discrepantes fueron abandonando el grupo tradicional. Finalmente esto resultó con la creación de 18 nuevas escuelas en la que cada una le da interpretación propia a algunos temas en específico. Y es así como se esparcieron por toda la India y el sureste asiático. Ahora, pues bien, en la actualidad ya solo nos queda una escuela sobreviviente, que es la escuela de Theravada, procedente en Sri Lanka. Continuando con los exponentes del budismo, vamos a encontrar 6 que fueron fundamentales para desarrollar esta religión. Como primero encontramos a Padmasambhava, que es el fundador de la escuela tibetana. Este es muy reconocido porque este fue quien trajo la religión al Tíbet y a muchos lugares que actualmente pues siguen manejando esta religión. La siguiente es Buda de la sabiduría, que pues ha alcanzado, digamos, un estado pleno de la iluminación. Este, digamos, que fue discípulo del real Buda, el Buda Gautama, y pues realmente pues es como un Buda viviente, digámoslo en términos religiosos. El siguiente que encontramos es el Buda de la medicina, que es, digamos, que es muy respetado por sus términos curativos como tal, y históricamente ha estado con Sakya Muni, que es uno de los fundamentales para hablar de la religión en temas médicos. Siguiendo así, vamos a encontrar el cuarto exponente, que viene siendo el Buda de la compasión, un Buda muy importante, teniendo en cuenta que este se encontraba en las montañas, y digamos que su estado de iluminación fue, digamos, ejemplo para diferentes practicantes para llegar a un estado pleno de nirvana. El siguiente que encontramos es el Buda Maitreya, que es pues el Buda como tal de, digamos, la aproximación histórica al Buda original. Digamos que este intentaba acercarse a ese estado de iluminación que fue, digamos, proferido por el propio Buda para, digamos, hacer que todas las personas puedan llegar a ese estado de nirvana. Y el último encontramos el Buda Gautama, que es, digamos, que por medio de sus enseñanzas fue donde se construyó o se basó las diferentes, digamos, expresiones budistas que encontramos hoy en día. Siguiendo así, vamos a encontrar los países donde más se practica el budismo, empezando porque la religión es originaria de la India y ya cuenta con 365 millones de adeptos. Teniendo esto en cuenta, pues vamos a encontrar una subclasificación de estos budistas. Encontramos la clasificación de Theravada, que pues digamos comprenden la parte geográfica del sureste asiático, que podemos encontrar Sri Lanka, o también se pueden encontrar diferentes, como lo podemos ver en como Malasia, y llegaría hasta Birmania. Y los Mahayana, que terminan siendo los del norte asiático, que terminan siendo, por ejemplo, China, Japón y Taiwán. Bueno, dentro de los elementos que integran el budismo están primero los lugares sagrados, que son 4, se encuentran ubicados en la India y en Nepal. El primero es el pueblo en el que nació Buda, su nombre es Lumbini. Allí fue donde se profesó que él iba a dirigir su vida hacia, digamos, un ámbito más espiritual, y fue donde su padre lo encerró en el palacio para que, pues, evitarle como todo el sufrimiento humano y que nunca se cumpliera, digamos, esa profecía que los astrólogos habían predecido. Después de esto, obviamente, él tuvo que salir un momento del palacio y fue donde conoció todo este sufrimiento humano, y allí es donde pasamos al segundo lugar, que es Bodh Gaya. Después de Buda haber conocido este sufrimiento, él pues sale de su pueblo natal y se dedica a la espiritualidad. Allí él llegó a un árbol y se sentó en su sombra y se propuso a dejar todo deseo material y todo este sufrimiento. Exactamente duró 49 días meditando a los 35 años y se desprende también de toda necesidad alimenticia. Él alcanzó esta iluminación y de allí también pasamos al tercer lugar, que es Sarnath,
que fue, digamos, el primer lugar, la primera ciudad en donde él va a predecir su religión después de haber reflexionado y después de haber llegado como a ese estado de iluminación. Y por último encontramos a Kushnigar, que es el lugar, la ciudad donde él murió. Él anunció que iba a abandonar su cuerpo de manera terrenal y pocos días, semanas después, él se intoxicó, tuvo una intoxicación alimenticia, se puso pues muy grave, se enfermó y finalmente murió. Ahora pasamos con los símbolos y los elementos integrantes del budismo. El primero es la rueda del Dharma. La rueda del Dharma es prácticamente la representación de la disciplina y la conciencia, que son pues, la esencia para alcanzar este estado de iluminación y poder meditar. Vemos los diferentes símbolos como el centro, las ruedas, los aros que conectan los radios, que es como una simbología de armonía y paz. Está el nudo infinito, que es el karma. Como muy bien sabemos, el karma es interpretado como una ley cósmica de redistribución de causa-efecto, es decir, las cosas buenas y estas buenas actitudes se van acumulando de vidas pasadas, también como cosas malas. El tercer objeto, símbolo, es la rueda de la oración o la rueda de la plegaria, y se supone que este es un elemento sagrado que a las familias, a los lugares donde están, trae beneficios, ya que es pues de suma importancia para el budismo. Encontramos también el mantra Om Mani Padme Hum, que son 6 sílabas en las cuales tú al recitarlas, al mantenerte como en este estado del mantra, proyectas luz y digamos que sacas toda la oscuridad de tu cuerpo, y son mantras que en medio de la meditación te ayudan a llegar como a ese estado de iluminación del que tanto pues se habla por Buda. Luego encontramos los 8 Ashamangalas, que es un conjunto de símbolos como el nudo infinito, la bandera de la victoria, la caracola blanca, el parasol, el paraguas o sombrilla, la flor de loto, que son simbologías que se encuentran muy relacionadas al budismo, como ya lo hemos explicado. Y realmente digamos que su función dentro de todo eso es poder ayudar a llevar al hombre a ese estado de iluminación, de paz, y desprenderlo totalmente de ese deseo material, el cual el hombre muchas veces se deja contagiar en este mundo terrenal. Bueno, encontramos también las mandalas, que son las representaciones simbológicas espirituales, y son, digamos que esas representaciones gráficas, rituales del macrocosmo y al microcosmo. Está también el mala, que es una oración similar al mantra, en la que se invoca prácticamente como a la atención del Shikshne, que es una expresión de compasión para Buda. Y por último está el ojo de Buda o tercer ojo, que pues es muy común y que nosotros conocemos porque es muy habitual en las personas pertenecientes a esta religión. Se hace en medio de las cejas, y el cual tiene como un significado muy sagrado y muy espiritual porque es el ojo que todo lo ve. Casi siempre pues lo tienen chamanes, hechiceros y sacerdotes. Esta parte del documental llegamos a lo que vendrían siendo las expresiones del budismo. Bueno, antes de comenzar a adentrarnos como tal en este punto, pues vamos a comenzar explicando cuál es el propósito de esa religión. Se tiene que el propósito del budismo es la erradicación de los sentimientos de insatisfacción vital que son producidos o que son originados por el deseo y por la avaricia. Bueno, esta erradicación se produce cuando el individuo logra despertar y adquiere una comprensión profunda de la realidad y el ser. Esto es cuando llega al punto o alcanza la iluminación. Se tiene que para alcanzar tal estado, el budismo promueve diversas técnicas para desarrollar la meditación y alcanzar la sabiduría. Y como último punto, antes de ya centrarnos en la parte específica de este tema, es importante decir que el budismo, a diferencia de otras religiones de Occidente, como la religión católica, con la cual hemos venido pues comparando al budismo desde la parte inicial de este video, es una religión que no se encuentra con una estructura jerarquizada, es decir, no hay un orden de categorías de un clérigo mayor a uno menor, como lo hay en la religión católica, que se tiene como máxima cabeza pues al Papa. Bueno, ya continuando con
con el tema particular de este punto, tenemos que las expresiones religiosas las podemos simplificar o las podemos sintetizar en dos, las cuales vendrían siendo las oraciones y los ritos. Bueno, frente a las oraciones, el budismo tiene oraciones por la paz y la armonía, por la paz, tiene la oración por la paz del mundo, tiene oraciones budistas por la paz, tiene oración por la compasión a otros seres y por la paz interior. Esto, porque son bastantes, pues únicamente voy a permitirme citar una de estas, la cual es la oración budista por la paz, que me parece como que es la más completa de todas. Me permito citar. La siguiente oración nos dice que todos los seres en todas las partes que sufren del cuerpo y de la mente rápidamente sean liberados de sus enfermedades. Que le demos un alto al miedo, de tener miedo, y que puedan ser libres aquellos que son obligados. Que podamos encontrar la energía y puedan hacerse amigos de la gente que piense en el otro. Que aquellos que se encuentren sin caminos, en zonas vírgenes de miedo, tengan la vigilancia de los celestiales y puedan rápidamente alcanzar la iluminación. Bueno, la otra expresión del budismo vendrían siendo lo que son los ritos. Vamos a comenzar explicando qué son los ritos como tal. Se tiene que los ritos son las diferentes manifestaciones expresadas mediante la realización de cultos o ceremonias que permiten a sus participantes honrar, conmemorar o simplemente celebrar las diversas enseñanzas que dejó el maestro Buda en todo el mundo, al mismo tiempo que con ello honran su memoria. Algunos de estos ritos tenemos que son las genuflexiones, las cuales básicamente son las comúnmente conocidas o denominadas como las reverencias, pues que se hacen en el suelo y eso son parte fundamental de los ritos del budismo y que son principalmente practicados por las personas que en serio se toman muy a pecho a esa religión, como lo vendrían siendo los monjes. El otro rito que tenemos es el caballo de viento. Este se conceptualiza con banderas o banderines de oraciones especiales para los seguidores de las creencias budistas, representando el destino del hombre en torno al comportamiento y su convivencia con los 5 elementos. Cabe recalcar que para el budismo los 5 elementos son el fuego, el agua, la tierra, la madera y el metal. Son los 5 elementos que nosotros comúnmente conocemos. Estos tienen otros 2 aparte. Bueno, la otra tenemos que es la purificación con Yamakanta. Dice que esta es considerada como un rito muy especial, ya que como su nombre lo indica, consiste en la purificación o también la limpieza de las energías. Tenemos que es un ritual desarrollado por los monjes, mediante el cual ellos limpian las energías a las personas utilizando para ellos 4 de los 5 elementos, que son el agua, el aire, la tierra y el fuego. También encontramos un rito que compartimos con el budismo, que obviamente lo podemos evidenciar acá en Occidente, el cual viene siendo el bautizo. Acá ese también tiene un propósito purificador, sin embargo, acá lo que se busca purificar principalmente es la mente. Tenemos que este es un rito o ceremonia que se hace para poder entrar a las prácticas como tal del budismo, o sea, es como la puerta de entrada para poder entrar en sí a lo que es la religión, ya que esto simboliza que se ha iniciado una nueva etapa de la vida, se ha ingresado a una nueva etapa. Básicamente es volver a comenzar de cero. Tenemos el otro, el encierro, el cual consiste en una actividad mediante la cual el participante o los participantes, porque puede desarrollarse en conjunto, rompen todo contacto con el mundo exterior, de allí su nombre de encierro. Esto con el fin de alcanzar la sabiduría máxima. Tenemos que este fue prácticamente empleado, o el que lo inició fue su creador, el Buda, como ya lo mencionó mi compañera Dana con anterioridad. Y como último rito tenemos la puja del Sutra del Corazón. Este consiste en la celebración de una ceremonia a través de la cual se les hace un ofrecimiento a los Budas a cambio de poder recibir muchas bendiciones. Tiene la particularidad de ser bastante extensa e intensa, pues tiene una duración aproximada más o menos de 90 minutos, 1 hora y media. Bueno, con esto concluimos las expresiones del budismo. Bueno, ahora en cuanto a las conclusiones generales y en forma de cierre de este documental, podemos destacar varias cosas. Si bien el budismo es una religión, puesto que tiene todas las características que pertenecen a una, también se puede entender como una forma de vida, que asimismo es un medio de transformación tanto individual como social, que conlleva una gran filosofía de vida desprendida de las cosas terrenales y con base a la sabiduría, al autoconocimiento y a la bondad. Del mismo modo que es un método de entrenamiento para reforzar las capacidades y las cualidades tanto espirituales como de la vida social individual de las personas que se han nombrado anteriormente. Muchas gracias.